La sanidad ha vuelto a colarse en la actualidad parlamentaria en forma de preguntas de control al Ejecutivo Foral en el pleno de esta semana. También aquí se ha debatido y se ha negociado en torno a la propuesta de OPE que propone el Gobierno de Navarra para estabilizar parte de la plantilla interina. Desde Navarra Suma aseguran que PSN no ha negociado y que llega tarde. PSN no tiene mayoría en esta comunidad, que yo sepa, tiene 11 parlamentarios de 50. Desde luego con nosotros no han negociado absolutamente nada y nosotros presentaremos enmiendas a este proceso. Precisamente Alzorriz defiende que estas plazas son muy demandadas y necesarias y que ayudarán a la estabilización de la alta temporalidad. Cuando hay estabilidad también aumenta la calidad. Es fundamental, es un símbolo de este Gobierno el fortalecer los derechos públicos. Los socios del Gobierno coinciden en que son necesarias, aunque critican la falta de autogobernanza. Pues una vez más, decepción en torno a la defensa que del autogobierno vienen haciendo los responsables del Partido Socialista de Navarra en el seno del Gobierno. Un punto con el que coincide EH Bildu. También la valoración de méritos que se hace. Hay una sobrevaloración del conocimiento del inglés, del francés y del alemán respecto del euskera nuevamente. Podemos Aldugu valora los procesos en la Administración. Los procesos que se están dando dentro de la Administración en diferentes órganos está siendo una legislatura de regeneración democrática importante. E Izquierda Esquerra asegura que la OPE no aborda las necesidades navarras. Y francamente creemos que el proceso puede afectar negativamente a los derechos de otros trabajadores. Una oferta muy esperada y que desde la semana pasada sigue en debate. Navarra Suma califica de fracaso la gestión de las listas de espera. Como balance de legislatura son 18.612 personas, más las que esperan que cuando ustedes accedieron al Gobierno. Están gobernando con los mayores presupuestos de la historia y han alcanzado en la legislatura los peores tiempos de espera media también de la historia. La consejera de Salud reconoce que los datos no son buenos. No son datos de los que estemos satisfechos. Pero Indurain recuerda que venimos de 2 años de pandemia y pone en valor la bajada de los datos en las listas de espera quirúrgicas frente a la subida en las primeras consultas. Son las dos caras de la misma moneda y todo ello con un fenómeno determinante que ha sido la pandemia y en un contexto de envejecimiento de la población por un lado y de incremento de la demanda que tampoco se puede olvidar, lo mismo que el déficit de profesionales en distintas especialidades. La consejera ha anunciado un volante de solicitud que recogerá todas las características de cada derivación para facilitar así su priorización. De cara a los próximos Sanfermines, los primeros en pandemia, Indurain pide responsabilidad individual y colectiva para proteger a las personas vulnerables. Y creo que sus gentes y sus visitantes sabrán incorporar a ese saber estar y saber hacer esta intangible pero real preocupación ante la COVID en este debut colectivo. Por cierto que a la presidenta Chivite le preocupa la política cero COVID de China y el atasco en el puerto de Shanghái, que según señala cree que va a afectar también a la cadena de suministros en las empresas navarras. Patricia Fanlo, ¿qué tal está? Bienvenida. Pues muchísimas gracias, muy bien, gracias por la entrevista. La última vez que hablamos en este mismo espacio estábamos todavía en plena pandemia, luchando contra ella, y usted se emocionó contando cómo estaban viviendo sus compañeros en el Servicio Navarro de Salud, pues todo ese trámite de la pandemia, ese proceso que ha sido lento y que ya parece que vamos pasando. ¿Cómo ha sido compaginar esta época tan intensa como parlamentaria y como médica? Pues ha sido una época, bueno, que yo cuando pase la legislatura la verdad es que lo voy a recordar pues muy intensamente, ¿no? Tanto que te toque una pandemia, tanto como profesional sanitario como portavoz de salud, pues es como el trabajo multiplicado por 2, ¿no? Pero a pesar de ser muy intenso y de ser duro en ocasiones, sí que yo, gracias a mi faceta profesional, pues me ha ayudado mucho a, bueno, pues a veces a argumentar, a contraponer pues opiniones, porque lo estaba viendo desde cerca, ¿no? Lo estaba viviendo como profesional sanitario. Y entonces pues me ha ayudado mucho, la verdad, desde el punto de vista político, el estar haciendo las dos cosas a la vez. Pero ha sido duro, ¿eh? Sí, ha sido duro y un año más que hemos pasado
y lo hemos pasado ya volviendo un poco más a la normalidad, nos hemos quitado las mascarillas, pero con eso ha venido también un incremento de los contagios, un incremento de las bajas, de los ingresos. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué cree que nos depara? Yo creo que estamos en una fase que bueno, pues se define así desde los expertos de microbiología y de enfermedades infecciosas como en un proceso de gripalización, ¿no? Sí que es verdad que han subido los contagios, pero realmente ahora mismo la gente que no tiene pues, unas patologías que le estén debilitando el sistema inmune o que estén en una situación de inmunosupresión o de inmunodeficiencia, realmente lo pasan en su casa pues como un catarro fuerte, como una gripe en algunos casos, y bueno, salvo aquellos pacientes, ¿no?, que estamos viendo que ingresan, que son aquellos que a pesar de 3 dosis de la vacuna, pues vemos que no han generado defensas, que no han generado anticuerpos, y bueno, pues debido o bien o por los fármacos que llevan de base o bien por su enfermedad, ya bien sea pues una neoplasia, una enfermedad autoinmune, no han generado esos anticuerpos, pues vemos que esos, si se infectan, sí que son ahora mismo los pacientes que están ingresando. Además de aquellos que, bueno, pues por desgracia y por deseo personal pues no se han vacunado. Eso es ahora mismo lo que está ingresando. El resto de la población, pues bueno, más o menos lo está pasando en casa, y bueno, pues como ya digo, con mayor o menor gravedad, pero a nivel domiciliario, sin necesidad de tener que acudir a un centro hospitalario. ¿Cree que es posible que en algún momento tengamos que hablar de dar pasos atrás, de recuperar algunas restricciones? Bueno, todo dependerá sobre todo de las cepas y de las variantes, yo creo, ¿no? Y que bueno, pues ahora mismo las vacunas que tenemos en el mercado son solventes para cubrir las cepas, sobre todo ahora mismo la Omicron, ¿no?, que es prácticamente Navarra el 100%, por no decir el 90 y pico % de los casos. Son cepa Omicron, pues ahora mismo las vacunas cubren estas cepas, ¿no? El peligro está en que en algún momento, bueno, pues surja alguna nueva cepa, ¿no?, que no puedan cubrir la vacunación actual. Y nos encontramos ahora ya cerca de un verano para el que había muchas ganas y también en el que van a tener lugar algunas celebraciones, fiestas que llevamos tiempo esperando. ¿Cree que para estas fechas especiales habrá que tomar medidas específicas en función de lo que vaya pasando? Bueno, yo creo que ahora mismo, desde el punto de vista epidemiológico, pues con las medidas que tenemos ahora mismo serían suficientes, pero efectivamente queda más de un mes aproximadamente para que se tire el chupinazo, ¿no? Y la situación epidemiológica, bueno, pues puede cambiar, la gente ya, bueno, pues va a empezar a salir de vacaciones, va a haber más movilidad, la gente pues, bueno, pues ya prácticamente no se pone las mascarillas en los interiores, salvo, bueno, porque por su condición de alguna enfermedad se la tenga que poner, y es más, bueno, pues también ya en los vuelos, ¿no?, ha salido en prensa que no va a ser necesario en el interior de los aviones, salvo que el país de destino o de origen pues lo estime oportuno. ¿Se pueden dar pasos atrás? Pues bueno, pues bola de cristal no tenemos nadie en esta pandemia, pero bueno, pues todo dependerá pues de la situación epidemiológica del momento y que se tomen las medidas acordes a esa situación epidemiológica. Yo creo que la gente tiene también muchas ganas de salir de vacaciones de una forma normalizada, tiene ganas de unos Sanfermines, y bueno, si la situación epidemiológica, como ya digo, lo permite, pues bueno, pues serán con las medidas que ahora mismo contemplamos. A día de hoy, si por ejemplo el chupinazo de los Sanfermines fuera mañana, usted como médica, le pregunto ahora, ¿qué le aconsejaría a las personas que llegan de otros lados, vienen aquí, se van a juntar en grandes aglomeraciones, también a los propios navarros que van a disfrutar de la fiesta? ¿Qué medidas mínimas tendrían que tomar en esos casos de aglomeraciones o eventos masivos? Bueno, depende sobre todo si es más el evento masivo en interior o si es en exterior. Hombre, si es en exterior, pues salvo que la persona tuviera una condición pues que
de riesgo en la que no hubiera bueno, pues, una situación de inmunodepresión o una situación con una persona que haya pasado un cáncer o esté bajo un tratamiento quimioterápico, bueno, pues en esas circunstancias yo sí que le diría que pues no se quitará la mascarilla, ¿no? Para el resto de las personas, si están en interiores y hay mucha aglomeración, pues bueno, yo no te digo pues que puedan ponerse la mascarilla. En exteriores yo no veo tanto problema. El problema sobre todo es en los interiores y con mucha aglomeración de gente y poca ventilación también del espacio. Bueno, a pesar de que, como vemos, todo esto no ha pasado y también se hace hincapié en ese mensaje de prudencia por parte de las instituciones y de las autoridades, vemos que ya por lo menos la actividad en los hospitales se va normalizando, ¿no? Y se van tratando también otras afecciones que quizás habían quedado un poco en segundo plano. Pues sí, a pesar de que bueno, pues, la sexta planta y sobre todo es donde están los ingresos COVID, el resto pues, de las plantas ya funcionan como si no hubiera pandemia y los quirófanos igual y las consultas externas de la misma forma, ¿no? De hecho, bueno, pues puede haber contagios o descubrirse un positivo en el hospital y estar asintomático y ese paciente se sigue quedando en esa habitación, ¿no? No pasa a la planta COVID. Entonces, bueno, sí que es muy importante que se retome toda la actividad asistencial que por la pandemia de la COVID, sobre todo durante las primeras olas, quedó paralizada, ¿no? Y eso lo tenemos que retomar. El sistema sanitario tiene que hacer un gran esfuerzo para ir bueno, pues agilizando todas las consultas y todos los cribados que bueno, pues han quedado un poco relegados durante esas olas duras de la pandemia. Navarra Suma, la oposición del Gobierno foral también les critica por ese aumento que dicen se ha producido en las listas de espera. Efectivamente, era esperable, ¿no? Pero no lo dice el Partido Socialista, ni lo digo yo como portavoz de salud, ¿no? Los expertos en gestión sanitaria pues, ya lo alertaron, ¿no? Este fenómeno de que durante las primeras olas de la pandemia no habían bajado las consultas. De hecho, las listas de espera durante los 6 primeros meses de la pandemia bajaron, o sea, se desplomaron de una forma demoledora, ¿no? No habíamos visto esa baja lista de espera. ¿Por qué? Porque la gente pues, no llamaba al médico de cabecera, tenían miedo de acudir al hospital, entonces bueno, hubo un desplome de las listas de espera. Y lo esperable era que cuando volviera bueno, pues la situación epidemiológica fuera evolucionando y fuera mejorando, esa lista de espera pues volviera a aumentar. O sea, es un fenómeno que estábamos esperando. Expertos en gestión sanitaria, ya digo, lo anunciaron y el tema es, no es que, la pregunta que debemos hacer no es que haya una gran lista de espera, la pregunta que tenemos que hacer es cómo tenemos que bajar esa lista de espera, y esa lista de espera hay que bajarla, y desde luego desde el Partido Socialista vamos a estar pues, apoyando y incentivando al Departamento de Salud y al Gobierno de Navarra para que ponga todos los medios suficientes para que esa lista de espera se regularice y los pacientes no tengan más demora pues, para sus consultas o sus pruebas diagnósticas. Pues estaremos muy atentos a estas iniciativas que partan de aquí del Parlamento y también otras no relacionadas con el coronavirus directamente, que se han ido retomando también. Por ejemplo, por su parte salía esa propuesta para crear un grupo específico para tratar la endometriosis. ¿En qué va a consistir? Nosotros recogimos las propuestas de la Asociación Navarra de Pacientes Afectadas con Endometriosis y una de las cuestiones que ellas reivindicaban y demandaban era pues, sobre todo el constituir o el implementar una unidad multidisciplinar en el Hospital Universitario de Navarra para el tratamiento de este tipo de patologías, que ahora mismo pues, Navarra carece de esta unidad. Son pacientes que sufren mucho dolor, tienen un menoscabo en la calidad de vida tanto personal como laboral, tienen que, bueno, pues además no hay un tratamiento efectivo para esta enfermedad y muchas de ellas tienen que someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas y es necesario que la vean pues, distintos especialistas. Sí que es verdad que es el ginecólogo
el que se encarga sobre todo de llevar el peso de estas pacientes, pero necesita pues, que sea visto también a veces por urólogos, cirujanos generales, anestesistas que sobre todo se encargan de la unidad del dolor, psicólogos, enfermeras y médicos de atención primaria, con lo cual se necesita una coordinación muy importante entre muchos especialistas y sobre todo también entre los centros de atención primaria, porque estas pacientes muchas veces tardan, pues hasta incluso se ha llegado a hablar de 9 años en que se les diagnostique, ¿no? Y creemos que Navarra puede, Navarra debe y tenemos que dar asistencia y cobertura a estas pacientes. ¿Qué le parece la nueva ley del aborto? Pues me parece una ley del aborto acorde a las necesidades de la sociedad española y de la sociedad navarra. Yo creo que recoge las necesidades de las mujeres en el siglo XXI. La ley del aborto anterior ya fue una ley muy pionera, hecha además por un gobierno socialista que tuvo mucho rechazo también, ¿no?, de determinados sectores de la Iglesia, de determinados sectores conservadores y de la derecha española, pero que fue una ley pionera en aquel momento, que dio libertad a las mujeres. Yo creo que esta ley vuelve a ser pionera y sobre todo está acorde a los derechos que ahora mismo necesitan las mujeres en el siglo XXI. Vamos ahora con nuestro test de preguntas rápidas. ¿Quién es para usted el mejor orador u oradora de la Cámara ahora mismo? Bueno, pues para mí creo que la mejor oradora es una compañera de mi grupo, que es Inma Jurío. Yo creo que pues podrás estar o no de acuerdo con lo que dice, ¿no? Pero desde luego la forma que tiene de argumentar, yo creo que además el carácter, la raza que tiene, ¿no?, cuando habla, a mí me parece que es para mí una de las mejores oradoras que tenemos ahora mismo, a pesar de que ser de mi partido, ¿no? Pero digo a pesar porque se suele decir de otro grupo, ¿no? Pero yo creo que Inma Jurío pues ahora mismo es de los mejores oradores que tenemos en el Parlamento de Navarra. ¿Con quién suele discutir, chocar más dialécticamente hablando? Bueno, pues por la situación que tengo, que soy portavoz del Partido Socialista, portavoz en la Comisión de Salud del Partido Socialista, bueno, pues me ha tocado discutir o parlamentar mucho pues con Cristina Ibarrola, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido con la persona que más he discutido en este Parlamento y creo que todavía nos quedará alguna otra discusión de aquí a que acabe la legislatura. ¿A quién elegiría para pasar un rato de ocio? Pues para pasar un rato de ocio, elegiría pues a Ainhoa Unzu, que también es compañera de mi grupo y la verdad es que es una persona muy divertida. Cuando nos relajamos en las comidas de grupo parlamentario, ¿no?, pues la verdad es una persona muy bromista, tiene un carácter muy parecido al mío, esa zona del Pirineo, la mía es aragonesa, ella es del Pirineo Navarro, ese humor de la montaña y entonces me siento muy identificada con ella y la verdad es que es una persona muy divertida. ¿Y de la oposición a quién elegiría? Pues yo le debo a Raquel Garballo, de Navarra Suma, le debo pues un zurito o un pincho o un vino que tengo que bajar a Cintruénigo a tomármelo con ella, porque de hecho además tenemos conocidos en común y desde luego pues bajaría a Cintruénigo a tomarme un vino o un zurito con Raquel Garballo. ¿Cuál es tu lugar favorito de Navarra? Pues tengo mucho cariño a las Bardenas y a Tudela porque mi marido por circunstancias laborales pues pasa algunos días allí y yo he tenido pues que bajar a hacerle compañía, ¿no?, en algunas ocasiones. Y alguna vez pues nos íbamos al Hotel Aire de las Bardenas, que es un sitio, la verdad, que tiene mucho encanto. No quiero hacer promoción del hotel, pero sí que tiene mucho encanto por las vistas, sobre todo, que tiene de las Bardenas, ese paisaje lunar. A mí, que vengo de la montaña del Pirineo aragonés, pues me resulta pues como muy impactante, ¿no? Y me gusta mucho ese paisaje lunar de las Bardenas de Navarra. ¿Suele utilizar las redes sociales? Sí, suelo utilizarlas. ¿Cuál más? Pues suelo utilizar bastante el Twitter, ¿no?
pero de una forma pues bastante, sí que suelo colgar, bueno, pues lógicamente pues cosas del partido y del Partido Socialista de Navarra, tanto a nivel, pues como ya digo aquí, de Navarra como a nivel nacional, pero también tengo un Twitter muy científico, ¿no? Que sigo a muchas sociedades científicas, a muchos profesionales, y entonces pues bueno, pues el Twitter es mi herramienta para enterarme un poco de lo más inmediato, tanto a nivel científico como a nivel político. ¿Cuáles son sus referentes profesional y personalmente? Como referente personal, voy a empezar por ese, bueno, sobre todo mi abuelo, ¿no? Mi abuelo Miguel, me acuerdo muchas veces de él, ¿no? Desde que estoy en política y desde luego cuando entré en este Parlamento. Mi abuelo, que fue pues anarquista, republicano, exiliado, ¿no? Bueno, estuvo en Francia, luego estuvo también en un campo de concentración en Alemania, volvió a España, estuvo un año en la cárcel, bueno, pues porque no le quedaba otra, además estuvo aquí en Pamplona en la cárcel un año. Yo cuando era pequeña, pues me acuerdo que jamás, ¿no? En la vida, después de haber sufrido toda esa represión y ese exilio, pues nunca le oí ni un insulto a nadie de derechas, ni al rey, ¿no? O sea, una educación, ¿no? Tremenda en una persona pues, que había sufrido lo peor de una dictadura, ¿no? y de una guerra civil. ¿Y su referente a nivel laboral? Y mi referente a nivel laboral, pues tengo que pensarlo bastante, la verdad, pero... Puede ser también, si quiere, como médico, lo que quiera. Sí, mi referente a nivel laboral, sí, pues desde luego, tengo que decirlo, fue mi antiguo jefe de servicio. Mi antiguo jefe de servicio, Carlos Pérez, que yo llegué aquí a Pamplona en el año 2003, y para mí pues me enseñó todo lo que sé ahora pues de enfermedades raras y enfermedades autoinmunes, ¿no? Bueno, luego me he ido formando más, que duda cabe, ¿no? Pero fue él el que me metió por ese camino. La verdad es que es una persona bueno, pues que me merece todo el respeto, y también me enseñó pues, valores de comportamiento pues, con el resto de los compañeros y en la medicina, ¿no? De estar en la vida, ¿no? Aparte de, bueno, pues, de que lo que te pueden enseñar desde el punto de vista laboral, ¿no? O científico en este caso. También pues, me enseñó a investigar, bueno, pues, una serie... Para mí fue mi referente y ha sido mi referente en mi carrera profesional. Terminamos ya. ¿Dónde se ve cuando acabe la legislatura? Pues yo amo mi carrera, amo mi profesión, la verdad amo la medicina, no hubiera podido estudiar otra cosa en la vida, la verdad hubiera sido un problema si no hubiera podido estudiar medicina, pero yo estaré donde tanto mi secretaria general como mi secretario de organización, tanto María como Ramón, me requieran. Si necesitan de mi ayuda a nivel del Parlamento o a nivel de otra institución, pues ahí estaré, y si no, pues yo estaré encantada de volver a mi trabajo, que la verdad es mi pasión y lo ha sido siempre y lo seguirá siendo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Son abogadas afganas, defensoras de los derechos de las mujeres allí en su país. Esta muestra fotográfica pueden verla aquí, en el atrio de la Cámara Foral, hasta el próximo día 31 de mayo.